Dale. Ya estamos entrando, ya está en la sintonía del programa. Muy buenas noches a todos, esperando que, primero Dios, hoy podamos seguir. Ya hoy fin de semana, ya terminó la semana, ya solo queda mañana. Y bueno, gracias a Dios. La verdad es que uno no puede dejar de darle gracias a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, porque nos ha permitido en su bondad estar aquí presentes. Así que como agradecimiento nosotros queremos brindar el mensaje poderoso del Evangelio de una forma en la que no vamos a decir que nosotros tenemos la verdad absoluta, porque no es verdad, pero lo que sí podemos decir es que la Biblia sí es la verdad absoluta, y si se traza correctamente, entonces ella misma se manifiesta tal cual. Buenas noches, Fernando, y esperando a ver qué tiene para hoy. Buenas noches, hermanos, amigos y toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo. Es para mí un privilegio. Qué raro que mi teléfono, cuando se pone esto, no se escucha aquí. Seguro no tiene volumen. No, ya le puse todo el volumen. Voy a ver si todo está correcto aquí. Bueno, mientras que el hermano ve eso, pues quiero invitar a todos que por favor hagamos una oración y que estudiemos hoy. Vamos a estudiar sobre el tema, vamos a continuar con el tema que estábamos hablando ayer, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirles a todos que por favor, pues, tengan un poco de paciencia, que a veces uno quiere hacer las cosas, pero a veces no salen las cosas como uno realmente quiere. Sí, se oye bien, sí se oye, sí se está oyendo. Entonces ese problema con mi celular. A ver. Sí, es el celular mío. Vamos a ver qué pasa. Ok. Que Dios me los bendiga a todos. Hoy vamos a continuar. Pero vamos a hacer oración para entrar al tema que comenzamos ayer sobre la suficiencia de la iglesia del Señor. ¿Es suficiente la iglesia del Señor para revelar la voluntad hoy en día? Hagamos oración, hermano, ahora. Sí. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Ayuda, Señor, a estos siervos a que podamos trazar bien tu palabra. Es nuestro único fin. No queremos, Señor, decir cosas que tú no las has autorizado. No queremos mostrar cosas que a ti no te gustan o tú no has mandado, Señor. Por eso queremos tener el cuidado presente. Pero siempre queremos, Señor, por medio de tu poder, señalar lo que está mal bajo tu autoridad, y señalar lo que está bien bajo tu autoridad, que es la palabra del Señor. Ayúdanos a trazarla de la mejor manera. Ayuda a las personas a escucharla y a retenerla en sus corazones, para que puedan meditar en ello y puedan seguir según tus instrucciones. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos en este momento, Señor, que están pasando por alguna necesidad física, espiritual, por alguna necesidad, Señor, que no tengan lo necesario para estar tranquilos, Señor. Ayúdales, fíjate en ellos, por favor, para que ellos puedan salir adelante, a todos nuestros hermanos en la fe. Y también a nuestros amigos y amigas, para que ellos también puedan llegar a ser parte de esta gran familia. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Ok, hoy vamos a continuar con el tema que abrimos ayer sobre esta pregunta. ¿Es suficiente la iglesia de Cristo? Cuando hablo de ser suficiente ¿ustedes creen que la iglesia de Cristo, la iglesia que habla el Nuevo Testamento, es suficiente para mostrar cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante eso? Porque he estado analizando mucho el por qué muchas veces mucha gente no es o no aprecia la sencillez del Evangelio. Y una de las cosas por las cuales la gente no aprecia muchas veces la sencillez del Evangelio
es porque realmente muchas veces creemos o no creemos, nosotros no nos metemos en ese grupo. La gente realmente cree que la Biblia no es suficiente para enseñarnos la voluntad de Dios. La gente cree que hay que utilizar otros métodos para jalar a la gente, para que venga a la iglesia, que hay que jalar otros métodos para que la gente escuche el evangelio. Y el método más fácil, y todos los días me convenzo más, hermano Marnion, y todas las personas que nos acompañan, el método más fácil es, y sencillo, es estudiar la palabra de Dios. Por eso estuvimos hablando ayer sobre de que la iglesia es el tabernáculo que Dios edificó y no el hombre. Hebreos 8, del 1 al 5. Estuvimos hablando de que es que Dios es el que edifica y Cristo es Dios es el arquitecto y Cristo es el perito y nosotros somos sus ayudantes, como peritos constructores nosotros también. Pero ¿no estoy compartiendo pantalla? No, todavía no. Yo pensé que estábamos compartiendo pantalla. Bueno, vamos. Ahora sí. Okay. Resulta que hemos estado hablando sobre este punto y quiero recalcar mucho sobre esto. La necesidad que el hombre tiene de entender la suficiencia de Cristo, la suficiencia de la iglesia de Cristo. Estuvimos hablando también de que de Él, por Él y para Él. Este pasaje nos enseña es que la iglesia fue diseñada por la mente, y quiero recalcarle a todo el mundo esto, es que la iglesia fue diseñada por la mente de Dios. ¿Allá se está proyectando? Sí, correcto, se está viendo bien. Estuvimos viendo pasajes como, quiero que el hermano, si es tan amable, me lea 1 Corintios, capítulo 1, más que todo el capítulo 27 al 31. 1 Corintios, capítulo 7, 1 Corintios, capítulo 1, del 27 al 31. Ok, dice así. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Estuvimos hablando de que fue la sabiduría de Dios que diseñó este plan para la raza humana. Por eso es la suficiencia, es suficiente la iglesia de Cristo para esto. La iglesia es la revelada por el Espíritu Santo. Hay pasajes, muchos pasajes, aparte de estos que he puesto aquí, que nos hablan como como Juan capítulo 14, versículo 26, el hermano nos va a leer. Dice así. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Okay. Lo que quiero explicar con este pasaje es que el Espíritu Santo es el que revela la iglesia y el Espíritu Santo a través de su palabra es el que dirige la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que a través de su palabra sencillamente Él viene y nos enseña, nos da. Vea segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13.
Segunda de Pedro. 1:13. 1:13. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Bien. Pedro dice que considera justo. ¿Qué es lo que considera justo? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia, y por avaricia harán. Hermanito, es primera de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Sí. Ok. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues dice, bendito el Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que nos hizo qué? Dice el pasaje, hermano. Que nos hizo renacer. ¿Y cómo fue que renacimos? Si no fue a través de su palabra, y no fue el Espíritu Santo a través de su palabra que nos hizo renacer. Ahora vean, primera de Romanos 1:16 y 17. Voy a buscar acá, Romanos 1:16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para mí es muy importante este pasaje, hermanos. Todos los pasajes son muy importantes en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Pero este pasaje para mí es muy importante porque Romanos 1:16 dice que para muchos el Evangelio es vergüenza. Claro, pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Ojo, no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué había que avergonzarse? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso, hermano? Sí, claro que me lo he preguntado. ¿Por qué Pablo, o sea, por qué en la época de Pablo habían hermanos que se avergonzaban del Evangelio? ¿Pero por qué? ¿Ah? Sí, ¿Qué cree usted? Yo me imagino yéndome a la historia, ¿verdad? De que los romanos estaban viendo a los cristianos de una manera ya despectiva y que ya no estaban dentro de esa sociedad donde podían, no seguían las mismas reglas de la sociedad, y entonces la persona que se declaraba cristiano tenía que escoger si quedarle bien a la sociedad o quedarle bien a Cristo. Y muchos, por quedarle bien a la sociedad, se avergonzarían. Y hermano, dígame si no es lo que pasa hoy en día. Hoy en es día, exactamente lo mismo. Hoy en día la gente cree que es mejor agregarle cosas al Evangelio antes que predicar la sencillez del Evangelio. Por eso Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio. Cuando la gente enseña una doctrina errada, una de dos, o es porque no comprende, o es porque sencillamente cree que es más razonable lo que él ha entendido. Y saben, otro detalle es que dice que el Evangelio es poder, potencia, dice la versión de las Américas, dinamita, dice el texto griego. O sea, ¿qué es la idea de Pablo cuando dice que el Evangelio es dinamita? Porque es potencia de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, todas las personas que nos escuchan, yo quiero que ustedes aprendan algo hoy. No hay nada más valioso en el mundo que el Evangelio. Pero el Evangelio tiene potencia
para dar salvación a las personas, para dar salvación al oprimido, para dar salvación al que está cansado, para dar salvación al que no tiene esperanza, para dar salvación a aquel hombre o aquella mujer que necesita algo por qué vivir. Y insisto esto, ¿saben por qué? Porque solo los quiero invitar a que ustedes piensen en algo. Ustedes van a un culto religioso X, a cualquiera que sea, brincan, patalean y le dicen aleluya, gloria a Dios. Pero cuando salen del culto o de la actividad que hicieron, o cuando usted sale de la misa, ¿ustedes creen que lo que hicieron está pegado a la voluntad de Dios? Y no hay otra manera, mi estimado amigo, mi estimada amiga, de ver si lo que yo practico está pegado a la voluntad de Dios, sino hacer lo que hicieron los de Berea. En Hechos capítulo 17, que les va a leer el hermano. Hechos 17, versículos del 10 y 11. ¿Me lo va a leer? Sí. Perdón, Sí, partiendo de un principio, el evangelio es dinamita de Dios. El evangelio es el único que puede transformar. Por eso vean lo que hacían los de Berea. Dice 17:10 de Hechos. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es importante. Esto tenemos que meditarlo muy seriamente. Dice que los de Berea, hermano, yo quiero que me hable y me repita el versículo 11, por favor. ¿Qué pasó con los de Berea? ¿Era qué? Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué escudriñaban diariamente las escrituras, hermano? ¿Por qué? ¿Qué piensa usted? Dice que, bueno, según lo que viene hablando acá, por eso se les llamó nobles, porque ellos no se quedaron con lo que les dijeron, sino que querían verificar que la única fuente era las escrituras, la fuente que Dios dio para que ellos entendieran. Y entonces dice que ellos escudriñaban, y la palabra escudriñar creo que es muy importante, ¿verdad? Diariamente las escrituras, y con el único fin de ver si las cosas eran así. Es que hay un detalle con la palabra escudriñar. La palabra escudriñar no significa leer. La palabra escudriñar más que todo lo que significa es profundizar. Más que todo, cuando habla de escudriñar, está buscando, como cuando usted tiene un cajón o un baúl, no sé cómo ustedes le llamarán, un cajón con tapa. Usted abre la tapa y ve por encima. Eso no es escudriñar. Escudriñar es usted abrir la tapa, meter la mano a la profundidad del cajón y sacar lo que hay al fondo. Bueno, esa es la idea de la palabra escudriñar en ese pasaje. ¿Y por qué? Porque cuando escudriñamos la palabra de Dios, ¿de qué nos libra? Sencillamente de tanto error, de tanta falsedad, de tanto engaño que hay hoy en día, de tanta mentira que el hombre le sigue adelante. Y cito estos pasajes, porque estos pasajes nos muestran es que la iglesia del Señor siempre ha estado y seguirá estando dirigida por el Espíritu de Dios. No hay otro agente que pueda dirigir a la iglesia si no es Dios mismo. Ahora, yo quiero que el hermano por favor me lea el otro pasaje. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. 16 y 17. Ok. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermano, yo me voy a salir un momentico porque yo quiero que usted me le proyecte a mis amigos que nos está viendo este pasaje que es valiosísimo. Y me puede ir subrayando, si es tan amable, algunos detalles. Vamos leyendo despacio y vamos subrayando, ¿le parece? Correcto. Dice el Empecemos. 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Un momentico, útil para enseñar. ¿Voy a subrayarlo? Útil para enseñar. Pero preguntémosle al pasaje, ¿para enseñar qué? Este es el detalle aquí. ¿Para enseñar qué? La Biblia es útil para enseñar, está bien, pero ¿para enseñar qué? Sí. ¿Se acuerdan aquel pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 19? Enseñándoles que guarden todos mis mandamientos. Vamos a leer Mateo 28, 19. Y ahora volvemos a este pasaje. Claro. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Aquí está. Dice, id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh. ¿Y qué más es? ¿El 20? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Me puedes subrayar esa palabra, hermano? Y resulta que cuando enseñamos lo que Cristo enseñó y lo guardamos, hay una consecuencia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Inferencia necesaria o implicación. ¿Qué implica el pasaje? Que si yo no guardo todo lo que el Señor ha mandado, sencillamente no está con nosotros. ¿O sí? ¿Podrá estar con nosotros, hermano? No imposible, porque eso implica lo que él dijo. Es decir, la condición es que si todos guardamos sus mandamientos, entonces el resultado de eso es que él va a estar con nosotros. Entonces, llegamos a una conclusión. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Ya vimos en Mateo qué es lo que nos va a enseñar. Para reprender. La palabra reprender aquí es un sinónimo de exhortar. Exhortar. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 6, se nos habla de la disciplina del Señor. ¿Podemos leerlo, por favor, hermano? Claro. Hebreos 12, del 1 en adelante, me dijo, ¿verdad? Del 1 al 6. Despacio, por favor, para irle. Listo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío,
No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Un momentico, está ahí. Aquí, 2 Timoteo 3:16 dice que la escritura es útil para enseñar, para reprender. Aquí vemos en Hebreos 12 cómo Dios reprende. Pero ojo a este detalle. Para poder recibir la reprensión de Dios, es necesario que no quitar la mirada del cielo. Hebreos 12:1. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y cuando, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. El problema aquí es que cuando la gente no pone la mirada en Jesús, pasa lo que sucede hoy en día. Grupos sectarios, denominacionales, que sí, hay mucha gente en todos estos grupos religiosos, pero ¿cuál es el problema? Que no se dejan corregir por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene más poder lo que dice el pastor, la pastora o el líder que lo que dice la Biblia. Por eso dice la Biblia, volvamos a nuestro pasaje, hermano, 2 Timoteo 3:16, que la Biblia es útil la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Importante. Proverbios 23:13, vea lo que dice. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hermano, me llama mucho la atención ese proverbio, ¿sabe por qué? Porque esto quiere decir que cuando no aceptamos la corrección, morimos. Es importantísimo esto, porque es lo que pasa en el mundo religioso de hoy en día. La gente no quiere, escúchenme todos por favor, la gente no quiere hoy en día ser corregida. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo dice, pero vaya, predíquele a una persona que necesite a Cristo. Vaya, predíquele a una persona que no conozca de Cristo. No, mi amigo. Amigo, cuando estoy refiriéndome hoy, es a cualquier persona de cualquier grupo religioso. Estas palabras las quiero decir. El hecho que usted esté en un grupo religioso no quiere decir que usted conoce a Cristo. ¿Puede estar en un grupo religioso? Sí, claro que sí. Yo no discuto eso. Pero no puede conocer a Cristo hasta que no conozca su palabra. Por eso dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Verdad qué poderoso pasaje este otro? El hermano Marvin nos lo va a leer, por favor. Hechos capítulo 8. Dice Hechos 8. Vamos a leer desde el versículo 31 al 32. Puedes leer el 30, hermano, 30. Okay. Esto es lo que causa la palabra de Dios. Por eso dice que es para instruir. Llevamos tres cosas. Enseña, reprende, corrige. Ahora, ¿por qué instruye? Vea lo que pasa. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Un momentito. ¿Entiendes lo que lees? Claro, varón, si tengo 30 años de servirle al Señor tocando la guitarra. Claro, varón. Tengo 30 años, 20 años de participar en las procesiones con la Virgen María. Usted me va a venir a hablar a mí de la Biblia. Jamás.
habla de alguien que no conozca la Biblia. Y vea la actitud de este hombre. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a tener una actitud como la de este hombre? 31. Y él respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Vea qué pregunta la que hace este hombre. Y él respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? Otras versiones dicen, a menos que alguien me enseñe, que alguien me instruya. Hermano y amigo, si usted no quiere ser instruido, no puede y no va a poder jamás conocer la palabra de Dios. La instrucción, y ojo, ¿cómo podré? Es poderosa esta palabra. ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? ¿Cómo hacemos entonces? Nosotros queremos compartir con ustedes, queremos enseñarles, pero ustedes quieren recibir la enseñanza. Es complicado. Y cuando recibimos esa enseñanza, esta enseñanza es la que hace en el hombre. Versículo 30, segunda Timoteo 3:17, voy a leérselo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, la palabra equipado es, está preparado. Por eso es que yo insisto en este estudio que todo grupo religioso debe someterse a lo que la Biblia dice. Debe tomar la actitud de lo que tomó el eunuco. Felipe le preguntó, ¿entiende lo que lees? Pero ¿cómo si no hay quien le enseñe? ¿Cuándo será que el mundo religioso va a tomar en cuenta esta enseñanza? Y recalco mucho sobre esto. ¿Saben por qué? Porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 20 al 22, nos lo va a leer el hermano y vea qué importante este pasaje. 1 Corintios capítulo 2. Versículos 20 al 22. No, llega hasta el 16, debe ser segunda, ¿no? Bueno, 1 Corintios 2, del 20 al 22 no tiene. No, llega hasta el 16. Ah, me equivoqué con el pasaje. No, entonces segunda, me gustó dar segunda, así es el que yo digo. Ajá, 2. Llega hasta el 17. No, entonces no, quitemos ese pasaje. No importa. Pero ¿qué decía más o menos para buscar? Más que ¿Qué todo, decía más o menos? Más que todo hablando de la edificación de la iglesia, de la edificación del cuerpo de Cristo, de ver cómo nos guía la sabiduría de Dios, es la que siempre nos va a guiar por el camino de la voluntad de Dios. No hay otro medio, no hay otro camino, mi estimado hermano y amigo, en el cual nosotros podamos insistir, sino, vea, y ¿sabe por qué estoy insistiendo mucho en este tema? Porque a veces hay gente que cree que porque hacen algunas prácticas y les funcionan, entonces como funciona, eso quiere decir que Dios nos está respaldando. No, señores, no es necesariamente de esa manera. ¿Por qué? Porque es importante que tomemos en cuenta es de que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar es a que estemos completos. ¿Por qué completos? Colosenses capítulo 2, versículo 17, vean lo que dice. Colosenses 2:10. Hermano. Hermano Marvin. Bueno, parece que el hermano Marvin tuvo problemas con hermano, ¿me escucha? Sí, es que sí, se me fue un toque el internet, creo. Ok. ¿Lo puede ver ahí? Ok, podemos leer. Creo que es el que usted decía era 1 Corintios 12:26. Leámoslo a ver. Dice, de manera
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ok, hermano, gracias. Sí, más o menos. Ok, pero el punto aquí es que, así como dice este pasaje, vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo para poder entender la suficiencia que tiene el Espíritu, la suficiencia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y saben algo? Es la palabra de Dios la única que puede causar en nosotros todas esas bellezas que nos enseñan. Por eso yo estoy insistiendo hoy en que las funciones de la iglesia están bajo la autoridad divina. Las funciones de la iglesia están bajo la autoridad divina y dirigidas siempre por el Espíritu de Dios. Vean qué importante este pasaje. Vamos a ver una serie de pasajes para explicar un poco más sobre esto. Vean esa ya les va a llegar. Vamos a ver si puedo compartir. Si estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí, ya se ve, correcto. Ok. Cristo es la cabeza de todas las cosas en la iglesia. Y vamos a ir leyendo muy despacio, mi hermano, Colosenses 1, del 1 al 23. Colosenses 1, del 1 al 23, por favor. Dice así. Despacio. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Amén. Gracias. Un momentito. El versículo 1 es muy importante porque Pablo está recalcando que él es siervo de Jesucristo esa palabra, por la voluntad de Dios. O sea, lo que Pablo nos va a enseñar aquí es por la voluntad de Dios, no por la voluntad de Pablo. Siga, hermanito, por favor. 2. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén, amén, amén. Ojo a esto. La palabra verdadera del Evangelio, ¿qué fue lo que produjo? Esperanza, paz, gloria, produjo siervos de Jesucristo. ¿Quién? Versículo 5. La palabra verdadera del Evangelio. Y me llama poderosamente ahí la atención es la palabra verdadera. O sea, quiere decir que hay una palabra que es llamada verdadera, pero que no es verdadera. ¿Sí me están entendiendo? Hay una palabra en el mundo religioso que la gente dice, así es como el que, así dice el Señor. Pero no es una palabra de verdad. Pablo recalca y dice que la palabra de verdad, que es el Evangelio, produce esperanza, produce paz, produce tranquilidad, produce siervos del Señor Jesucristo. Ahora ve el versículo, sigamos, hermano. Que dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en Amén. verdad. Ojo que esto es poderosísimo este pasaje. Es más, yo me voy a salir un momentico porque yo quiero que la gente tenga el privilegio, porque es un privilegio, créame, de que ustedes puedan ver esta palabra. Repítamelo despacio, por favor, hermano.
Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ojo a ese problema. Aquí hay un detalle, dos detalles muy importantes. En el versículo anterior, Pablo habló de la palabra de verdad. Ahí está. La palabra de verdad del Evangelio. Y esa palabra de verdad dice que produce frutos y crecimiento en vosotros. ¿Por qué? Porque dice que esa palabra de verdad fue la que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad es la misma palabra de verdad del Evangelio. ¿Y por qué recalco sobre esto? Porque si ustedes no conocen la verdad, no pueden conocer a Cristo, señores. Qué pena. Es que Cristo es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, conoceréis la verdad. Perdón, ese es Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Juan 14, 16. Yo soy el camino, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cuál verdad? Insisto otra vez. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Es tu palabra, es verdad. No el apóstol falso que ustedes tienen. No el pastor, no la pastora. No, señores. Tu palabra es verdad. ¿Saben? Es muy complicado querer explicarle a la gente que Dios no se lleva de ilusiones. Dios no es un ser que se deja llevar por los sentimientos. Ojo, y quiero recalcar a esto. Dios tiene sentimientos, claro, tiene sentimientos, pero no se deja llevar de los sentimientos. Esa es la diferencia que quiero marcar. El sentimentalismo que usted lleva porque usted dice, es que yo siento a Dios en mi corazón. Es que yo siento como fuego dentro de mí. Déjeme decirle que yo a veces no siento nada. Créame, a veces yo oro y no siento nada. Pero ¿sabe una cosa? Aquí está bien grabado algo. ¿Saben qué? Que estoy en la verdad. Juan capítulo 6, versículo 63, nunca lo olviden. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Es que el espíritu y vida, cuando Jesús habló de espíritu y vida, está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo a los colosenses. La palabra de verdad del Evangelio es la misma que oísteis y conocisteis, la gracia de Dios. Esa es la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad, según Juan capítulo 6, versículo 63, dice, escuchen, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y dan vida. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 28, 20, enseñándoles a guardar todas las cosas. ¿Sí me entienden por qué he citado todos estos pasajes, hermano? Para explicar ese concepto, para explicar el concepto de la palabra de verdad, la palabra que oísteis, conocisteis, que es la gracia de Dios. En verdad, ustedes, señores, yo no sé qué van a hacer. Vamos a seguir con el versículo 7, porque aquí tenemos tema para mucho rato para poder explicar este punto. Siga, por favor, hermano. El 8. Dice así. ¿O va a hacer algún comentario? Bien puedan.
No, hermano, está muy bien. Yo estoy viendo la conexión. Ok. La conexión que está dando con todo esto. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Sigue diciendo, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Un momentico. Llenos del conocimiento de su voluntad, hermano, ¿lo puede marcar? Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es el ser llenos del conocimiento de su voluntad? Versículo 6. Oísteis y conocisteis, versículo 6, hablo aquí, oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Y cuál es esa gracia? Versículo 5. Ahí está, la palabra de verdad, la palabra verdadera del Evangelio. ¿Y cuál es la palabra verdadera del Evangelio? Ojo, Juan 6:63. Repito, Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Volvamos al versículo 9, hermano, por favor. Leanlo, si es tan amable, otra vez. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí dice la Biblia que tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad. Permítame, yo comparto este video, hermano. ¿Usted me escucha ahí? Sí, correcto. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Judíos ortodoxos señalado de maltrato infantil la semana pasada. Pues indagamos más acerca de sus costumbres y hoy escuchen todos, por favor, este video. Esta es la comunidad judía ortodoxa, quienes en agosto no ha llegado todavía, hermano, ¿no se ve? Por el Consejo de Ancianos de San Juan a la Sí, ya llegó. Y desde entonces se sentaron en la zona 4 de la ciudad capital. Sin embargo, su peculiar forma de vestir y su estilo de cabello despierta la curiosidad de quienes los ven. Su creencia se fundamenta en la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. Aseguran que la educación impartida a sus hijos es de la mejor calidad y en la cual por obligación se incluye el estudio de su libro sagrado. The most important part of Judaism. Aprender y enseñar la Torá en el pueblo judío es la cosa más importante en el judaísmo. Esta es la raíz, la fuente, el centro del fuego que ardió en el monte Sinaí desde entonces y hasta ahora. Y este aprendizaje y enseñanza debe ir al pie de la letra de las leyes y las costumbres que nuestros padres han seguido. Hermano, vuelvo donde usted. ¿Me está escuchando? Sí, correcto. Y a toda nuestra audiencia, ¿ustedes creen que Pablo se está refiriendo a este tipo de enseñanza? Estos hombres dicen en el video que esa es la enseñanza de la voluntad de Dios. Cuando es una enseñanza que bajo el antiguo pacto, antes que llegara el Mesías al mundo, fue enseñanza de Dios. Hoy en día, esta gente, el judaísmo, no tiene nada que ver con la congregación que el Señor edificó. Nada tiene que ver. Y cuando Pablo está hablando aquí, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, se está refiriendo al conocimiento del Evangelio y no de la Torá. ¿Por qué? Porque los judíos mesiánicos no son
ni parte, no tienen parte en el reino de los cielos, a no ser que ellos vengan y obedezcan el evangelio como cualquier otra persona y formen parte de la iglesia del Señor. Esta gente cree que esa es la voluntad de Dios hoy en día. ¿Cómo hacemos con eso, hermano Marvin? Con el video. Es como todo en la vida, ¿verdad? Cuando alguien se aferra a algo y no lo quiere soltar, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que se manifieste, no lo va a soltar porque están acostumbrados a algo, aún viendo las razones, aún viendo las pruebas, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir con el versículo 10 y 11 que quiero que analicemos otra parte. Por eso yo quiero recalcar que los judíos mesiánicos, el judaísmo, no son parte de la iglesia del Señor, excepto que obedezcan el evangelio, que crean que Yeshua es Dios, no solamente el Mesías, sino que es Dios. Ese es el punto primordial aquí. ¿Y por qué? Porque la gente cree, y ¿sabe qué es lo más problemático de todo esto, hermano Marvin? Es que la gente se deja impresionar. Es que son judíos, es que estudian la Torá. Pero es que la Torá, amigo, usted que es creyente, metas esta idea en la cabeza que le quiero decir. La Torá no es el evangelio. La Torá fue el camino para traernos al evangelio. Dos conceptos diferentes. Creo que en Gálatas 4:31 es que nos dice esto. Que era nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro pedagogo para traernos a Cristo. Entonces no se deje impresionar de ese tipo de personas, que porque se visten de negro, que porque hablan palabras en hebreo o porque practican la Torá de Moisés. Es que hoy en día la Torá de Moisés no es la voluntad de Dios. Y eso quiero recalcárselo a todo el mundo. Ahora vea el versículo que sigue, donde 10 y 11, hermano. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Deténgase un momentico aquí, hermano. Deténgase, por favor, un momentico. ¿Qué dice la última parte? ¿Me la puede marcar si es tan amable aquí? Este soy yo, es usted, no es usted. ¿Me la puede marcar? ¿Y creciendo en qué? Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos? Hagámosle una pregunta. ¿Cuál es el crecimiento de Dios en este contexto? Señores, no hay otro que no sea el del versículo 5. No hay otro. No hay otro. El crecimiento en el conocimiento de Dios es el del versículo 5. Por eso es que yo insisto que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a través de su palabra. ¿Por qué? Porque en Colosenses, aquí mismo en ese capítulo, en el versículo 5, vea lo que enseña. ¿Qué es lo que enseña? El evangelio, ojo, la palabra verdadera del evangelio. La palabra verdadera del evangelio es la que nos lleva a nosotros, versículo 11, ¿a qué? ¿A qué nos lleva? 10 y 11. ¿Nos lleva a qué? Al crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Está claro ese punto, hermano? Ahí. Sí, claro que sí. Ahí es donde yo estoy viendo la conexión. Veo una conexión desde que usted empezó, que todo apunta al evangelio. Todo apunta hacia ahí. Amén, hermano. Pero yo quiero que ustedes vean esto. ¿Qué es lo que el mundo religioso hace hoy para supuestamente tener crecimiento? Hermano Marvin, ayúdeme con esto. ¿Cuál es el crecimiento que las iglesias religiosas tienen hoy en día? Es volumen, es jalar a la gente. Cuando la gente crece, ellos creen que el crecimiento que ellos tienen es, llegaron 20, 50, 100, 200 personas. ¿Y qué utilizan? Vean qué interesante este video. Mis amigos mormones están engañados y engañan a la gente con esto. Me dice si llega, hermano. Sí, ya está.
Presten atención todos, por favor. Quiero detenerme un segundito. No tengo nada en contra de estos jóvenes, pero sí es muy necesario que ustedes entiendan, señores, es que esto no es la manera de traer a la gente a Cristo. La gente se deja impresionar porque, son norteamericanos, son jóvenes, qué dinámica más bonita están haciendo, y vienen y nos enseñan un poco de inglés, y de esta manera, entonces, nosotros podemos formar parte del grupo de los mormones. Sí, es verdad. Forman parte del grupo de los mormones, pero no forman parte de la iglesia del Señor. Y presten atención a esto, por favor. Una multitudinaria asamblea realizó la congregación religiosa Testigos de Jehová. Un momento. Hermano Marvin, un momentico, se me fue. ¿Aló? Sí. Hermano Marvin, ¿alcanzó a llegar bien el video ahí? Sí, todo se vio. Ok, yo pregunto, ¿vieron ustedes la cantidad de personas que habían alrededor? Sí. Yo le preguntaría a mi audiencia, ¿le enseñaron algo de la Biblia a la gente ahí? No. ¿Sabe por qué no les enseñan nada? Porque en ese momento lo que ellos quieren es captar la atención de la gente, ganarse la amistad de la gente para después llegar y decirles, bueno, vamos a llegar a su casa y vamos a estudiar sobre el libro del Mormón. Y la gente, estos grupos religiosos creen que al hacer esto, eso es crecimiento espiritual. No, señores, crece el grupo físicamente, pero espiritualmente andan perdidos. Los mormones andan perdidísimos. ¿Por qué? Porque ellos no creen que la Biblia es la única autoridad que existe. Sí, pues es duro esto, hermano. Es muy complicado. Y de esta manera, la mayoría de grupos religiosos lo que quieren es, y graves en todos, los grupos religiosos lo que quieren es llamar la atención, cautivar la conciencia de cada uno de ustedes. ¿Cómo? Obras de teatro. Ya invitan a la gente, ¿sabe qué? Ya a muchos templos los invitan y les dicen, vamos a tener un cafecito hoy en la tarde y vamos a ver una película religiosa. Y creen que porque tienen una película religiosa están predicando el evangelio. No, señores. No, el evangelio se predica para que la gente no se divierta. Están equivocados. El evangelio se predica para que la gente se arrepienta. Punto. Yo quiero volver al pasaje que estamos analizando, porque vamos a ver otros videos. Siga, por favor, hermano, 11 y 12. Dice así, el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Amén. Pregunto, ¿por qué nos hizo aptos? Escuchen, ¿por qué nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Por el versículo 9, señores, versículo 9. ¿Por qué? Por el crecimiento, versículo 9, porque estamos llenos de su voluntad. Y el versículo 10, por el crecimiento en el conocimiento de Dios. Versículo 5, versículo 6, perdón. Versículo 6, véalo aquí. Oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Y cuál era esa gracia? El evangelio, versículo 5. Entonces, nadie puede estar apto, según el versículo 12, nadie puede estar apto para esto. Ojo, el 12. Ahí. Nadie puede ser apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué significa?
hermanos y amigos, ¿qué significa participar de la herencia de los santos en luz? Aquí está hablando de vida eterna, sencillamente. Nadie puede participar de la vida eterna si no está lleno del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios no es el video que ustedes vieron ahorita. Eso es entretenimiento. Y ojo, quiero aclarar algo. No estoy diciendo, hermano Marvin y toda la audiencia, que la gente se entretenga de esa manera. Yo no le veo nada de malo a eso. Lo malo está en ¿qué? En creer que a la gente se va a conquistar para que venga Cristo de esa manera. Son dos cosas diferentes. No podemos pretender enamorar al mundo convirtiéndonos en mundanos. Más fácil. Así es. Vean el versículo 13 y 14 del mismo que estamos leyendo. Dice 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí hay un problema grande, hermano. Perdón que me interrumpa así. Aquí hay un problema gravísimo. Dice que, ojo, el cual nos ha librado. ¿A quiénes? Preguntémosle el pasaje. ¿Me puede subrayar ahí? El cual nos ha librado. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes ha librado? ¿Cómo nos libró? Señores, vean el contexto. El contexto aquí, ¿cuál es? ¿A cuáles? El cual nos ha librado. ¿A quiénes? Los que son aptos para la herencia. ¿Y quiénes son los que son aptos para la herencia? Versículo 11. Los que han tenido el versículo 9. 10, hermano, 10. ¿Y quiénes son los que han sido trasladados? Los que han crecido en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecieron en el conocimiento de Dios? Versículo 9. Yo recalco mucho sobre estos versículos. Puede leer, léame las palabritas esas que están en amarillo, hermano. Es muy importante. Dice, lleno del conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad, el crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ya el contexto. Sigamos para arriba. Devolvámonos. Versículo 6. Esto es ser llenos del conocimiento de Dios. La palabra dice, oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Y cuál era esa? El Evangelio, versículo 5, señores. Entonces, vámonos de aquí para abajo. Cuando usted conoce la palabra de verdad del Evangelio, ¿qué pasa? Oísteis y conocisteis. Oísteis, versículo 6. Oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Conocer la gracia de Dios es conocer el Evangelio. Ahora, vamos al versículo 9. Cuando yo conozco la gracia de Dios, ¿qué me pasa a mí? Estoy lleno del conocimiento de su voluntad. Y cuando estoy lleno del conocimiento de su voluntad, ¿qué sucede con ese conocimiento? El crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo me llama mucho la atención porque la gente dice, ay, yo le pido a Dios que me enseñe a hacer su voluntad. Mentiras. Son oraciones falsas. ¿Saben por qué? Porque la gente pide a Dios que quieren hacer su oración. Vuelvo a mi pantalla. Perdón, me le robo la pantalla un momento, hermano Marvin. Dele pues. No hay problema. Escuchen, por favor. Vean esto. ¿Ustedes creen que esto que ustedes ven aquí es ser llenos del Espíritu Santo? ¿Ser llenos del conocimiento? ¿Esto significa ser llenos del conocimiento? Vean el video. ¿Así nos llenamos del conocimiento de Dios? No, señores. Vean este otro video. Vean este otro video. Una multitudinaria asamblea realizó la congregación religiosa Testigos de Jehová, en la que se reunieron más de 2.500 fieles en la casa. Vicisitudes de la vida y poder hacer las cosas a la manera de Dios, como están en la Biblia.
La actividad en Iquique fue parte de una coordinada a nivel mundial en donde son analizadas las enseñanzas de la Biblia, el rol de la familia y otros temas de interés. Este programa se... Perdón. Estos grupos, este grupo, como el de los testigos en contra de Jehová, cuando buscan a sus adeptos, el tema central que ellos hablan, ¿cuál es? Es el reino. Porque le dicen a la gente que el reino de Dios está literalmente aquí en la tierra. Entonces, señores, tengamos mucho cuidado con todo esto. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del Señor, en estas sencillas palabras, nos ha mostrado su santa y hermosa voluntad. La iglesia de Cristo es suficiente cuando nos reunimos el primer día de la semana para escuchar la predicación, para cantar himnos a capela, para no pedir diezmos sino una colecta voluntaria, para escuchar la predicación, para hacer oración por los hermanos y para participar de la cena que está representada en el cuerpo y en la sangre de Cristo, que es el pan sin levadura y el fruto de la vid. Así de sencillo es como se conoce. Volvamos a nuestro pasaje. Así de sencillo es lo que dice el pasaje aquí en el versículo 10, hermano, 10. Primero el 10. Dice así. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ojo, la iglesia del Nuevo Testamento tiene que, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo andamos como es digno del Señor? Participamos de la cena del Señor el primer día de la semana. No le robamos a la gente plata. Solamente el primer día de la semana se pide una colecta voluntaria para, mandamiento para los cristianos. Se escucha la prédica y esto nos hace a nosotros tener un crecimiento y un conocimiento mejor de Dios. Y cuando tenemos ese conocimiento, crecemos en la voluntad de Dios. Es el versículo anterior, el 9. Ojo, el 8 entonces. Se está pegando un poquito, hermano. Vean el 9. Sí, es que estoy teniendo problemas con esto acá. Ok, no importa. El 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de hacer oración por vosotros y pedir que seáis llenos, escuchen el 9, llenos del conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? Eso que acaban de ver en el video, no, eso no es conocimiento de Dios. Llenos del conocimiento de Dios. ¿Y saben por qué quiero recalcar esto? Y hermano, pues el lunes yo creo que voy a seguir tocando un poquito más de este tema porque no lo hemos terminado. Pero yo quiero que ustedes todos se lleven para la casa esta enseñanza. Yo le pregunto, ¿está usted lleno del conocimiento de su voluntad? ¿Está lleno del conocimiento? Repítame el versículo 9 todo, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tengan en mente esto, llenos del conocimiento de su voluntad. Vuelvo a mi pantalla. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, personas que escuchan en cualquier parte del mundo, ¿ustedes creen que estos señores enseñan, se reúnen? Sí, reunieron a más de 2,000 personas. Una multitudinaria asamblea. Tiene como 2 años, pero hay que 8 meses. Escuchen todo. Y es muy bonita experiencia para nosotros dos. Durante la asamblea, 5 fieles fueron bautizados luego de recibir la correspondiente. Dice este video que en la reunión de ellos hubo 5 fieles
que fueron bautizados. Yo les preguntaría, ¿en qué fueron bautizados? Porque no pudieron ser bautizados en Cristo porque no creen que Cristo es Dios. Y no pudieron ser bautizados para el perdón de los pecados porque en sus libros ellos enseñan que el bautismo no es para el perdón de los pecados. Hermano Marvin, esa será tener la voluntad de Dios. Eso será ser llenos del conocimiento de su voluntad. No, jamás. Algo que no se imite igualmente llega a ser una mala copia nada más. Amén. Vea qué importante. Vea lo que dice. Vea qué importante este detalle. Sí, sabemos más sobre la familia, sobre lo que hacen, cómo juntan a las personas, cómo se comunican, cómo buscan que las personas se atraen sobre ellos, estén en su grupo. Es importante. Se escucharon todos. ¿Qué le enseñaron a este joven ahí? En cómo estar dentro del grupo, cómo estar entre el grupo de ellos, cómo estar en la comunidad de ellos. Pero el objetivo no es que usted aprenda cómo estar en la comunidad de la iglesia. Lo que usted tiene que aprender es a cómo llevar a cabo la voluntad de Dios. Y para concluir, yo quiero que todos, por favor, mediten. Hermano Marvin, agárrese el poco pelo que le tiene, por favor. Escuchen este video. ¿Ustedes creen que esta es la voluntad de Dios? Hermano Marvin, ¿les llegó el video? ¿El sí, último? Claro, se vio. Sí, correcto. No. ¿Donde están bailando? Sí, donde están bailando y se caen y dan vueltas. La pregunta mía es, ¿ustedes creen, señores y señoras, que esa es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que Dios, cuando predicó Pablo, yo me imagino a Pablo quitándose la sotana y poniéndosela toda sudada y oliendo feo a todo el mundo en la cara? No. O hermanos gritando y tirándose al suelo y golpeándose unos con otros. No, señores. Quiero concluir diciéndoles a todos ustedes, con todo mi respeto, no se dejen de engañar de estos embaucadores. Esto no es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen, mis estimados amigos, que eso es ser llenos del conocimiento de su voluntad? Jamás. Yo les aseguro que en esos grupos, a como realizan sus cultos, Dios no está ahí. Y yo sé, y ¿sabe qué es lo que más me duele de todo esto, mi hermano Marvin? Para que concluyamos, es de que en todos sus grupos hay gente que es honesta, sincera, y están honesta y sinceramente engañados, porque ellos creen que esa es la voluntad de Dios. Esto es lo que parte mi alma, esto es lo que más duele. ¿Saben por qué? Porque cuando usted llega a predicarles la palabra verdadera del evangelio, la gente ya no la quiere creer. ¿Sabe por qué? Porque dicen, es que yo fui a un grupo y yo sentí el Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios, señores. Eso es carne. Ese es el espíritu carnal. Ese es el espíritu del engaño. Ese es el espíritu de Satanás. ¿Y sabe por qué digo que el espíritu de Satanás? Y hago la aclaración. Yo digo que es el espíritu de Satanás. No que la gente está con Satanás. Yo no estoy diciendo eso. Sino que es el espíritu de Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás los tiene engañados para que ustedes crean que esa es la verdad. Puede transmitir el hermano 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de la humanidad, de los incrédulos,
para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Desde lo más profundo de mi alma se los digo, señores, volvamos al Evangelio. Volvamos al cristianismo del primer siglo. Volvamos al Dios de la Biblia y déjense de todas esas payasadas. Y digo payasadas no con odio, sino con respeto. Digo payasadas y basura. ¿Sabe por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Poner a un poco de muchachitos a que bailen para jalar a la gente, así no se gana el reino de los cielos. No, señores, el reino de los cielos se gana. Hombres y mujeres que quieren arrepentirse, quieren creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados. Pero ustedes están siendo engañados, y vean lo que dice la Biblia. Hasta aquí, y después mi hermano Marvin queda con ustedes. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es, hermano. Es algo triste porque en realidad el Evangelio es suficiente. Es el poder de Dios para salvar. Pero cuando la gente usa la sabiduría humana, y es que estas congregaciones, estas organizaciones imitan a la sabiduría humana, es decir, todo el marketing, toda la publicidad, todo el hacer creer a la gente cosas que realmente no se necesitan. Eso es lo que hace el mundo. El mundo engaña de esa forma. Y estas iglesias han adoptado esa sabiduría humana, ¿verdad? Y que al fin y al cabo esa sabiduría humana es promovida y alentada por el Dios de este siglo para cegar el entendimiento de los incrédulos. Amén. Así que bueno, esperemos que ya tenemos estos días para meditar sobre estas cosas y que la gente que abrió su corazón pueda llegar a una buena conclusión. Hermano Fernando, usted es el que tiene el poder para quitar el Facebook. Recuerde que poderoso los 3 puntos. Hoy soy poderoso. Dice más. De tener